sometidos a gran presión y altas temperaturas generan energía. Caso el uranio, por ejemplo, ¿no? Caso concreto, el uranio. Ahora, dicho esto, las fuerzas internas entonces hacen algo a la corteza. ¿Qué le hacen? La deforman. Y al deformarla van a construir relieves. Por eso es que las fuerzas internas eran fuerzas constructoras. El día de hoy no vamos a hablar de fuerzas internas o de la geodinámica interna, sino que vamos a hablar de su... La geodinámica externa, ¿qué hace? Cuando encuentra un relieve formado por las fuerzas internas, la geodinámica externa lo que hace es transformar ese relieve. Algunos incluso dicen que destruyen relieves. Claro, lo que formaron las fuerzas internas, estas fuerzas externas, lo que van a hacer es comenzar a transformarlo. ¿Está bien? Por esa razón es que cuando uno ve un relieve, cuando uno, por ejemplo, ve un valle, voy a ponerte una situación. Claro, un valle, ¿por qué se forma? Porque los ríos, en su desplazamiento, arrastran materia orgánica, inorgánica y lo depositan. Pero esa materia orgánica tuvo que salir de un sitio, casi siempre salía de la cordillera. ¿Y una cordillera por qué se ha formado? Por proceso o fuerza geológica interna. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno ve un relieve hay esa dualidad. Está lo interno por un lado y lo externo. ¿Vale? El día de hoy vamos a ahondar específicamente sobre la geodinámica externa. Como yo les decía también a ustedes en la clase anterior, ¿qué es la geodinámica? Es una parte de la geología que estudia todos los cambios que tiene la corteza terrestre. Si los cambios se generan a partir de las fuerzas internas, se llamará, el estudio de eso se llamará geodinámica interna. Si los cambios se generan a partir de las fuerzas externas, el estudio de eso se llama geodinámica externa. ¿Está bien? Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Yo les rogaría bastante atención. ¿Por qué razón? Fuerzas internas y fuerzas externas son dos de los temas más recurrentes en examen de admisión. Sabiendo más incluso la coyuntura un poco en la cual nos encontramos, ¿no? Si bien es cierto, hasta hace un par de semanas y meses incluso, se debatía la posibilidad de si San Marcos, pero me parece que ya San Marcos tomó una decisión con relación a su proceso de admisión para octubre. Villarreal también está planteando, me parece casi para la quincena de octubre, su examen de admisión. O sea, por más que haya cuestiones de críticas ante las medidas tomadas por la universidad, lo que se plantea es que es un escenario al cual nos vamos a tener que acostumbrar, porque la educación virtual, en todas sus manifestaciones, por lo menos va a estar presente todo el 2021, ¿no? O gran parte, incluso el 2021. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Es importante, les repito, el tema anterior es fundamental y este tema también es necesario que lo conozcan bien. Por eso, si tienen por favor alguna duda, trasladen su duda a través del chat. ¿Está bien? Trasladen su duda, su consulta a través del chat para así absolver las dudas, y si incluso no puedo resolver la consulta ahora, ya para la próxima clase me informo más y así también vamos superando algunas dificultades que podamos tener en el proceso. ¿Está bien? Listo. Entonces, el tema que vamos a hacer es geodinámica externa. Cuando nosotros hablemos del tema del día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Para empezar, es conocer qué factores son los que permiten que las fuerzas externas se manifiesten. Hay dos factores que permiten que las fuerzas externas se manifiesten. Así también en las fuerzas internas hay dos factores. El primer factor es el calor interno, porque el calor interno hacía que el magma, ¿no?, ya caliente, como pierde densidad, como se hace más ligero, suba. Pero cuando va subiendo se enfría, y al enfriarse ganaba peso y se hundía de nuevo. ¿Quién hace que se hunda? La gravedad. Por eso es que en las fuerzas internas hay dos factores fundamentales para que existan: el calor interno y la fuerza de gravedad. En el caso de las fuerzas externas o la geodinámica externa, que es quien la estudia, hay también dos factores que vamos a analizar. ¿Está bien? Luego también el otro objetivo es conocer los cambios que se producen en la superficie terrestre. O sea, ¿qué exactamente pasa? ¿No? ¿Qué exactamente pasa? ¿Qué tipos de relieves se forman a partir de las fuerzas externas? Es el otro objetivo que vamos a tener el día de hoy. Aquí está el contenido temático, hay una introducción, vamos a hablar de la geodinámica externa, cómo se define,
cuáles son los dos factores que permiten su existencia, ¿sí? Y también vamos a hablar de la meteorización y la elementos importantes dentro de la geodinámica externa. ¿Está bien? Dos momentos importantes dentro de la geodinámica externa. Es importante que tú tomes en cuenta lo siguiente. Cuando yo digo geodinámica externa, esa es la parte de la geología que estudia las fuerzas externas o exógenas. ¿Sí? Se llaman fuerzas externas o exógenas. A veces vas a encontrar la palabra proceso exógeno, proceso geológico exógeno. Todo eso son sinónimos. Pero a veces se utilizan términos diversos por distintas razones. Primero, para complicar más quizá una pregunta, con su efecto para tecnificarla más. Entonces, cuando yo hable de estos procesos, voy a utilizar indistintamente esas palabras, espero que no se genere confusión. ¿Está bien? Entonces, vamos con la introducción, y este es un sitio bastante conocido. Han visto postales, quizá alguno de ustedes ha viajado al Cusco y debe haber visto esta imagen. Es una imagen muy famosa, muy bonita también, muy llamativa. Si ustedes se dan cuenta, miren, analicemos. Este es un relieve. Claro, este es un relieve, pero se llama relieve accidentado. ¿Por qué? El relieve es toda forma que asume la corteza terrestre. Y si tú te das cuenta, esta es Cordillera de los Andes. Pregunta, ¿la Cordillera de los Andes se habrá formado por orogénesis o por epirogénesis? ¿Qué dices tú? ¿Una cordillera se habrá formado por orogénesis o por epirogénesis? Orogénesis. ¿Cuál será el factor? Orogénesis. O en todo caso, ¿cuál será la causa de su formación? Orogénesis. Claro, hablamos de orogénesis. Recuerden ustedes que cuando yo digo epirogénesis, esa es la formación de los continentes, de los tablazos. Porque la epirogénesis, ¿qué era? Era que la placa tectónica se movía, ¿no? O la corteza se movía hacia arriba o hacia abajo, según si tenía más o menos peso. Les hablé incluso de la isostasia, me parece. Pero cuando las placas tectónicas se mueven lateralmente, pueden chocar entre sí, la famosa convergencia, y el suelo que se encuentra entre ellas se va doblando, el famoso plegamiento, y se eleva, dando origen a la cordillera. Luego, cuando el suelo se endurecía mucho, e incluso el suelo ya no se doblaba más, y se iba a romper, y ese proceso de rotura del suelo o de la cordillera. ¿Está bien? Mira, este es este es un lugar turístico, ¿sí? En el caso del Cusco, y siendo un lugar turístico, lo que llama aquí la atención es el color de estas montañas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, asume un color rojizo. Claro, repito, yo puedo decir aquí tranquilamente que el proceso de formación de esta montaña ha sido la fuerza interna, el choque de placas, que luego generó el levantamiento llamado orogénesis. Sí, está bien, yo puedo decir eso. Pero si tú te das cuenta, esta apariencia específica se ha dado por otra razón. Aquí han intervenido agentes externos. Todo relieve es resultado por eso de la interacción entre agentes internos y externos. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Se puede entender esa parte? ¿Suena complejo? Claro, los colores muchas veces dependen de los minerales, pero los minerales van tomando distintas tonalidades porque hay un proceso, ahí hay un proceso que se da. Ese proceso que se da se llama oxidación. Este es un lugar famoso en el Cusco, que se le llama la montaña de los 7 colores, ¿no? Y este lugar famoso tiene, como te comento, forma parte, es un tramo de una cordillera que se llama la cordillera Vilcanota. Ahí nace el río más famoso del Cusco, que es el río Urubamba. Entonces, en este lugar, por ejemplo, esta coloración, ¿a qué se debe? A que los minerales que forman parte del suelo, porque el suelo, ¿sí? La corteza está compuesta de minerales, todos esos minerales han tenido distinta reacción al contacto con el oxígeno atmosférico. Y muchas de estas se han comenzado a oxidar dándole esa tonalidad. ¿Está bien? Dándole esa tonalidad particular. Si no hubiera oxidación, si el mineral no reaccionara con lo presente en la atmósfera, no hubiera tenido esa tonalidad. Incluso no hubiera tenido, para que se entienda mejor, esa apariencia. Por eso es que los procesos, te repito, los procesos geológicos externos van a tener su contribución.
lo que hacen es comienzan a modelar, comienzan a transformar lo que antes ya han formado las fuerzas internas. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, vamos a analizar específicamente qué es lo que tú y yo vamos a entender por geodinámica externa. La geodinámica externa para nosotros va a tener esta característica. Escucha, mira, aquí es clave esto. La geodinámica externa, para empezar, también se puede llamar, ¿no? La geodinámica externa estudia las fuerzas externas o exógenas. Te decía, puede aparecer proceso geológico externo, proceso destructivo de la corteza, también puede aparecer. ¿Está bien? ¿Sí? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen estos procesos geológicos? Que estudia la geodinámica externa. ¿Qué es lo que hacen estos procesos geológicos? Lo que van a hacer es modelar. La palabra clave para ti es esta, modelar. Te preguntan, ¿qué hacen las fuerzas internas? Construyen. Formaron una cordillera, por ejemplo, algo que antes no existía. Si te preguntan, ¿qué hacen en cambio las fuerzas externas? Tú ahí tendrás que decir, las fuerzas externas modelan. Lo que se formó por fuerza interna, lo modelan. Lo van tallando, entre comillas. Desgastan. Lo van modificando, lo van transformando. E incluso se utiliza una palabra, lo nivelan. Algunos, por esa razón, a los procesos geológicos externos le llaman así, le llaman las fuerzas niveladoras. Claro, porque una cordillera lo que hace, por ejemplo, la lluvia, es desgastarlo a niveladores. ¿Está bien? ¿Listo? Otro elemento. Estas fuerzas se van a dar específicamente, se van a activar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos factores que permiten su existencia. El primer factor, y es el más importante de todo, se llama radiación solar. Claro, lo que pasa es que la radiación solar, los cambios de temperatura bruscos, para aquellos que ya han visto quizá el tema, o que incluso tienen una referencia, ustedes saben que la corteza terrestre puede tener distintos nombres también. Yo voy a utilizar para la corteza terrestre el nombre de las rocas, ¿ya? Las rocas se pueden romper por acción solar. Claro, se pueden romper incluso por cambios de temperatura bruscos. En los desiertos, por ejemplo, durante el día las temperaturas cuando son muy altas, eso afecta a las rocas. Las rocas se van dilatando, como si estuvieran hinchando un poquito. Y en las noches, el frío intenso, el descenso brusco de temperatura hace que las rocas se contraigan. Entonces, en un desierto, la dilatación del día, la contracción nocturna, que hace que la roca poco a poco se vaya debilitando. Y una vez que la roca se debilita, la roca se va rompiendo. ¿Entendiste? La radiación solar sí contribuye, pero adicionalmente la radiación solar activa otros procesos. Por ejemplo, el ciclo del agua. Ustedes saben que cuando la lluvia cae sobre la tierra desgasta, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando cae la lluvia, forma ríos, por ejemplo. Los ríos en su tránsito por la cordillera, ¿desgastan o no desgastan? Y desgastan, sí, transforman. Y van nivelando, ¿sí? Van modelando, como si estuvieran tallando. Por ejemplo, la presencia de los glaciares. Ustedes saben incluso que en el caso de los vientos, si bien es cierto, aquí también por diferencia de presión, pero ustedes saben que las diferencias de presión muchas veces se ven beneficiadas por la mayor o menor energía solar que llega a un territorio. También están ahí. Por eso es que la radiación solar es un proceso, ¿sí? Es un agente, es un factor fundamental para que existan las fuerzas externas. ¿Y el otro factor quién es? La gravedad. Porque si es una cordillera, todo comienza a caer de arriba abajo. ¿Entendiste? Por esta razón se utiliza la palabra niveladoras. La gravedad también ayuda a nivelar, a aplanar lo que antes crearon las fuerzas internas. ¿Se entendió? Hasta ahí estamos, todo claro. ¿Sí? Si hay dudas, me van por favor comentando. Espero que todo esté claro hasta el momento. Otra situación. Las fuerzas internas, de las que hablamos en la clase anterior, por ejemplo, eran procesos geológicos bastante lentos. Claro, por ejemplo, la formación de una cordillera, millones de años, la formación de un volcán, muchas veces millones de años, la formación de un continente, millones de años, un tablazo, millones de años, etc., ¿no? Las fuerzas externas no. Las fuerzas externas son sumamente rápidas, a diferencia de las fuerzas internas. Estos procesos geológicos son rápidos.
Y es por eso que son bastante dinámicos. ¿Ven? Son sumamente dinámicos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué otros aspectos podríamos encontrar o apreciar de las fuerzas geológicas externas. ¿Ya? Vamos a ver. Recuerda, son fuerzas modeladoras, niveladoras. ¿Qué le hacen a la corteza terrestre? La van modificando. ¿Está bien? La van transformando. Por ejemplo, acá hay un gráfico bastante interesante sobre cómo actúan los procesos exógenos. Te explico. Las fuerzas exógenas o externas van a actuar a través de dos procesos fundamentales: la meteorización y la erosión. ¿Está bien? Esos dos son los dos procesos más importantes. Te explico así a resumidas cuentas. ¿Qué es la meteorización? Es cuando la roca se rompe, ¿no? La meteorización es la destrucción de la roca. Cuando una roca se rompe, tiene fragmentos pequeños, ¿no? Lo que queda, las rocas más chiquititas. Esas rocas más chiquititas se llaman sedimentos. Ese momento en el cual la roca se rompe, solo se rompe, ese momento se llama meteorización. Pero luego, esos fragmentos se pueden mover. Por ejemplo, un río puede mover fragmentos, puede mover rocas. Comienza a hacer esto un río. Primero se lleva la roca. ¿Estás entendiendo? Se lleva la roca a la fuerza. Luego la transporta. Y finalmente, cuando las aguas del río llegan a una zona plana, las aguas del río pueden perder fuerza. ¿No? Y todo lo que arrastraron desde zonas más altas lo comienzan a dejar. Ese segundo momento se llama erosión. ¿Qué es la erosión? Es los fragmentos. ¿Sí? Entonces, meteorización es solo destrucción de la roca, ¿no? ¿Qué te deja? Te deja fragmentos. Puede venir el río y el río arranca esos fragmentos, los transporta y los deposita. Ese segundo momento se llama erosión. Hasta ahí. ¿Se puede entender? ¿Sí? ¿Está claro? Porque aquí justo aparece eso, mira. Primero, la meteorización es la destrucción. Se puede dar en zonas altas, zonas accidentadas, a veces zonas planas. Luego viene la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es el transporte. Y finalmente, eso permite que haya depósito. ¿Está bien? Sí. Escucha, porfa. Ahora, luego, otro elemento que yo quiero que tú tomes en cuenta es esto. Esto te va a servir para el examen. Escucha. Cuando nosotros decimos que hay meteorización, ¿no? Cuando decimos que hay meteorización, recuerda tú, es destrucción de la roca nada más. Recuerda siempre eso. Meteorización, la roca se destruye, no se mueve, los fragmentos no se mueven. Por eso algunos dicen que la meteorización es la destrucción in situ. ¿Qué significa eso? La destrucción en el mismo sitio donde estaba la roca, sin que se mueva. ¿Experiencia? Pero la erosión es distinta. La erosión lo primero que hace, mira, presta atención, es jalar todos los fragmentos, se los lleva. A ese momento en el cual la erosión se lleva los fragmentos, los transporta, a ese momento se le llama degradación. Escuchen, de nuevo. La erosión primero, todos los sedimentos los jala y luego los comienza a mover. Cuando los jala y los comienza a mover, te repito, a ese instante, ¿sí? A ese instante tú le vas a llamar también degradación. ¿Está bien, sí? Y cuando en ese proceso de transporte, ya por ejemplo el viento o el río, pierde fuerza, ¿no? Cuando pierde fuerza ya el río, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a dejar todo, a depositar todo. Por eso, a ese momento, cuando el río deja o deposita, a ese momento se le llama agradación. Degradación es cuando el río desarrolla la erosión, arranca y lleva. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es degradación. Y la agradación es cuando deja. Si tú te das cuenta, entonces, por ejemplo, cuando hay erosión, ya que primero jala y quita, cuando jala y quita, el paisaje cambió. Por eso es que algunos relieves se forman por degradación, pues. Y cuando deja, el paisaje cambió. Por eso es que algunos relieves se forman por agradación. O sea, tú vas a escuchar ahora que hay algunos relieves que se forman por degradación. Por ejemplo, mira, un valle. Casi siempre los valles costeros, caso Perú, por ejemplo, los valles están en la zona plana, que es la costa.
Pero ahí, si es una zona plana, ¿el río qué ha hecho? No, pues ya no jala más sedimento, ya no lleva, deposita. Por eso se dice que los valles se forman por el proceso de agradación, depósito. Pero en zona alta, mira, cuando el río primero quita, después comienza a movilizar a las rocas, cuando las rocas comienzan a bajar con fuerza, junto con el río, con sus aguas turbulentas, ¿qué ocurre? Esas rocas comienzan a golpear, comienzan a desgastar el fondo del río. Y hacen que el fondo del río se hunda. Y es por eso que en zonas altas, o más o menos altas de los ríos, conforme se transportan las rocas que antes eran filudas, que antes tenían formas triangulares o eran deformes, comienzan a limarse en el fondo del río. Pero conforme se van limando o puliendo o tallando en el fondo del río, también van hundiendo su fondo y forman los cañones, por ejemplo. ¿Viste? Por degradación forman cañones. Pero ya cuando el río pierde fuerza, porque está en zona plana, todo lo que jaló aquí lo comienza a dejar. Y por agradación, el río que puede formar valle. ¿Se pudo entender eso, por favor? Ahora, es importante que tomemos en cuenta esto. Profe, ¿por qué razón habla tanto del río? ¿Por qué razón está hablando tanto de los ríos? No se preocupen, lo que estoy dándoles en este momento es un panorama general. ¿Sí? Lo que estoy dándoles en este momento es un panorama general, con calma. Primero vamos al panorama general y luego ya voy a especificar cada paso, con calma. Solamente quiero que tomen en cuenta el panorama general. Ya, el panorama general es esto. ¿Qué es la meteorización? Destrucción, nada más. Como la destrucción te deja fragmentos, ¿no? Como la destrucción de la roca te deja fragmentos, ¿qué es lo que hace un río? Un río se lleva esos fragmentos. Cuando se comienza a llevar esos fragmentos, ese momento se llama arranque. Los comienza a transportar. Pero en ese transporte, como yo te estoy explicando, hay un desgaste. Esa primera instancia se suele llamar degradación. ¿Qué es la degradación? Es el primer momento, escucha, es el primer momento de la erosión. Es cuando arrancas y transportas. Cuando las aguas del río pierden fuerza y el río comienza a depositar todo lo que arrancó y transportó. Cuando el río comienza a depositar, ese momento se llama agradación. Algunos le llaman depositación, otros le llaman sedimentación. ¿Se pudo entender? Ahora sí, un poquito más claro. Ahí en la parte final del PPT no se aprecia. Y ese es el problema que estoy teniendo. Pero un ratito, ¿ya? Ya, listo. Entonces, visto eso, lo que nosotros vamos a comenzar, a trabajar, tú entenderás, es primero aquí. Primero vamos a comenzar a trabajar con la meteorización y luego, ¿sí? ¿Se visualiza ahora bien? Díganme, por favor, en todo caso, tratar de corregirlo. Ya, ahora, ¿se visualiza? Ya, listo. Ya, entonces, vamos a comenzar a trabajar por etapas. Lo primero que vamos a comenzar a trabajar, sí o sí, es el tema de la meteorización y luego vamos a comenzar a trabajar la erosión. Recuerda, en el caso de erosión, vamos a hacer esto. Primero, cuando se produce la erosión, lo primero que hay es un arranque y luego un transporte.
A ese arranque y transporte tú y yo le estamos llamando degradación. Y luego, ¿sí? Y luego va a haber un depósito. A ese depósito le vamos a llamar agradación, sedimentación o depositación, que es el otro nombre que se le suele dar. Entonces, visto eso, vamos a comenzar primero hablando sobre la meteorización. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la meteorización. A ver, escuchamos acá. ¿Qué es la meteorización? Primero, la meteorización es la destrucción de las rocas. Pero aquí, su definición formal es esta, mira, es el proceso de desintegración o descomposición de la roca. Lo que pasa es que cuando hay meteorización, la roca se puede romper de distintas formas, de distintas formas. Casi siempre se considera, por ejemplo, que en meteorización los agentes que contribuyen aquí se llaman así, agentes atmosféricos. ¿Está bien? ¿Qué significa meteorización? La roca se destruye, pero no existe movimiento. Por eso es que también se le suele llamar así, la destrucción in situ. ¿Sí? Destrucción in situ. En ese mismo lugar, en ese mismo sitio, la roca ni sus fragmentos se mueven. Todo el proceso de destrucción ocurre allí, sin que la roca o sus fragmentos, que se llaman sedimentos, se muevan. Como te decía, ocurre por agentes atmosféricos. Entonces, cuando a mí me digan, ¿qué es la meteorización? Desintegración o descomposición. La desintegración significa la rotura de la roca, pero la descomposición significa la rotura sumado con otra situación. Es que la roca, al romperse, cambia su composición química. Por eso se utiliza también el término a veces descomposición. ¿Está bien, señor? Se le suele llamar también intemperismo, porque la roca está sometida a la atmósfera. Y la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es un gran factor, ¿sí? Pues el gran agente, como dice ahí, atmosférico, ¿no? ¿Sí? La atmósfera tiene una función ahí importante. Pareciera que la roca o la corteza está sometida a las condiciones de la intemperie. Por esa razón, se le llama también intemperismo a este proceso. ¿Está bien? El otro nombre, la otra denominación, intemperismo. Ahora, es importante el proceso de meteorización. ¿Por qué? Porque si la corteza terrestre o las rocas no se rompen, no existe suelo. Por eso es que la meteorización es un factor fundamental, trascendental para la formación de suelos. ¿Sí? Permite la formación de suelos. Dentro de la meteorización nosotros vamos a encontrar que existen, ¿qué cosas? Algunos tipos de meteorización. Miren, por ejemplo aquí, si tú te das cuenta, esta roca, ¿no? Esta roca, en esta imagen, esta roca ha sido destruida. Claro, profe, ha sido destruida, pero ¿qué ha ocurrido? Quien está destruyendo, partiendo la roca, y la va a comenzar a hacer más y más pequeña, es el árbol. El tallo del árbol y sus raíces. O sea, hay un tipo de meteorización que lo generan los árboles, por ejemplo. A veces los animales. Se les suele llamar meteorización biológica. ¿Está bien? Meteorización biológica. Mira aquí, esta roca grandota se ha partido en dos. Esta otra roca, mira, parece que los minerales de la roca están comenzando a reaccionar. Claro, aquí la roca se está rompiendo, pero también la composición de los minerales está cambiando. Aquí, en cambio, pareciera que simplemente la roca se rompió y ya. Entonces, por eso es que nosotros vamos a encontrar tres tipos, ¿sí? Tres tipos de meteorización. Primero, vamos a encontrar la meteorización o intemperismo, porque así también se le puede llamar, físico. En algunos libros, ustedes van a encontrar la palabra meteorización física o mecánica. ¿Sí? También se utiliza el nombre mecánico. ¿No? ¿Está bien hasta ahí? Meteorización física o mecánica. ¿Qué es? Es la fragmentación, ¿sí? De las rocas en trozos, ¿no? En sedimentos pequeños. ¿Sí? La fragmentación de las rocas en sedimentos pequeños. Escucha. ¿Esta qué hace? La meteorización física o mecánica, ¿qué hace? Solo rompe a la roca, nada más. Solo rompe a la corteza, nada más. Los fragmentos, llamados sedimentos, no se mueven, porque es in situ. Pero la otra situación que se da es que solo cambia, ¿qué cosa? La apariencia de la roca. De grande la hace más pequeña, nada más. El cambio, ¿cómo es? Es externo.
porque cambia su apariencia. ¿Sí? El cambio es externo. Tú revisas, como todos los minerales están compuestos de rocas, los minerales que lo componen siguen siendo los mismos. Y este tipo de meteorización usualmente se da en ambientes o fríos, fundamentalmente en ambientes fríos o en ambientes por ahí de climas secos, donde no hay lluvias. Por ejemplo, en el caso peruano, si hablo de climas secos, ¿no? Lugares en los cuales no hay lluvia, en el Perú, ¿dónde focalizo eso? En la costa, en la sierra, en la selva. ¿Dónde puedo encontrar eso en el Perú? Climas sin lluvias. Ya hemos visto, me parece, en el tema clima. Claro, ahí estamos hablando de la costa, los desiertos costeros. Y si hablo, por ejemplo, de zonas con climas fríos, ¿a quién me estaría refiriendo necesariamente? A la parte más alta de la cordillera, ¿sí? En las partes más altas de la cordillera, en las partes más altas de la cordillera, en las zonas más altas de la cordillera también los cambios de temperatura bruscos pueden generar que las rocas se vayan destruyendo. Y ahorita vamos a ver exactamente cómo se da el proceso. El siguiente tipo de meteorización es la meteorización química, descomposición de las rocas. ¿Por qué? Porque las rocas se van destruyendo, pero de paso que se destruyen, cambia la composición, mira, la composición mineral de la roca. ¿Por qué? Porque como las rocas tienen minerales, los minerales tienen distintas formas de reaccionar con diversos elementos presentes en la atmósfera. Hay algunos minerales que se oxidan al contacto con el oxígeno, ¿no? Hierro por ahí usualmente, ¿no? Y si el hierro se oxida, sale de la composición de la roca, se va. Pero en ese proceso que intenta salir, va agrietando la roca, ¿entiendes? Y cuando la va agrietando, la va rompiendo también. Por eso es que cuando hablamos de meteorización química, ¿qué se hace? Tener un cambio en la estructura de la roca. Cambia la estructura interna de la roca, no solo su apariencia, sino la estructura interna. ¿Entendiste? Esta meteorización química es también propia, característica de lugares en los cuales hay climas húmedos y lluviosos. En el caso, por ejemplo, del Perú, estamos hablando de clima de la selva. Puede ser selva alta, puede ser selva baja. Ustedes saben que si bien es cierto, la selva alta, la selva baja son lugares o sectores, por ejemplo, en los cuales el territorio es más grande, tienen también suelos poco fértiles, porque muchos de sus suelos han sido, la palabra ucayali. Ucayali significa suelo rojo. Claro, y si uno va, por ejemplo, allá al suelo de color rojizo, el suelo de color rojizo es un suelo que ha pasado, repito, por un proceso de oxidación. Y los suelos que han pasado por proceso de oxidación no son muy fértiles. ¿Está bien? Siguiente. El otro caso que tienes es cuando actúan las plantas. Algunos animales también pueden hacer esto. Es la famosa meteorización biológica. Es la alteración de la forma de las rocas por acción de los animales, de las plantas. Ustedes han visto